Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Quería iniciar el día de hoy la clase preguntándoles cómo les había parecido la hoja de trabajo que realizamos el día de ayer. A ver cómo les había parecido la hoja de trabajo y cómo habían encontrado su primer acercamiento en relación al decreto 54-77 que contiene la ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. No sé si alguien quiere participar. Los voy a invitar también a que conecten su cámara para que todos podamos estar en relación a nuestra clase. Así estamos todos interrelacionados, ¿verdad? El día de ayer se hizo la hoja de trabajo donde practicamos por primera vez el número de decreto, que fue el 54-77, y por primera vez escribimos el nombre de la ley. No sé si, por ejemplo, Diego Aguilar, ¿qué opinión tiene Diego en relación a la hoja de trabajo que se hizo el día de ayer? Y si podría decirme si tuvo algún resultado, el hecho de que escribiéramos el nombre de la ley, pues ya tener el primer acercamiento, y si se le quedó, ¿verdad?, el nombre de la ley, porque a la hora de que le pregunten, pues realmente no es que tenga que ser de memoria, pero sí tenemos que retener algunas cosas que son importantes para nuestro desenvolvimiento profesional, ¿verdad? Vamos a ver a Diego, ay, se me perdió. ¿Qué apellido es Diego Aguilar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo está Diego? Bien, gracias a Dios, Lic. ¿Qué opina en relación a lo que hemos estado comentando? Sí me gustó la dinámica, licenciada, y pienso que sí estuvo interesante. ¿Se le quedó a usted cómo se llama la ley? Sí. ¿Me podría decir cuál es el Ley nombre? reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Muy bien. Esa es la primera incursión. Gracias, Diego. Es la incursión que tenemos para la ley, ¿verdad? Que es nueva. Entonces, para ustedes todo lo que sucede es nuevo y novedoso y es importante. Tienen motivación, ¿verdad? Porque cuando uno encuentra algo nuevo, pues se siente motivado. En relación a la opinión que les da el análisis que hicimos acerca de los considerandos del decreto número 54-77 que contiene la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, es algo importante. Vamos a preguntarle a la compañera Cecilia Carrillo de qué se recuerda el día de ayer en relación al primer considerando. ¿Qué fue lo que se trabajó y cómo fue que ella lo interpretó con sus palabras? ¿La escuchamos, Cecilia? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí tengo conectado el micrófono. No está Cecilia. Vamos a escuchar a Alison. Buenas noches, Alison. Buenas noches, licenciada. En relación al primer... ¿Me podría repetir la pregunta? En relación al primer considerando del análisis que hizo usted el día de ayer, ¿qué nos puede decir con sus palabras? En relación a la ley del decreto de 54-77. Sí, de que el notario pues realiza una labor muy importante al momento de pues llevar a cabo la tramitación de los asuntos en jurisdicción voluntaria, ya que pues aminora o el trabajo que poseen por lo regular los órganos jurisdiccionales. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto de saludarla.
La compañera muy acertadamente, y me imagino que todos los demás así lo analizaron anoche, es que la denominada jurisdicción voluntaria se amplió el campo en el sentido de que primero los notarios nos beneficiamos con el trabajo porque se nos amplía el campo y la oportunidad de poder adquirir nuestros honorarios, ¿verdad? Que es por lo que nosotros trabajamos. Y luego porque se descarga, dice, de los tribunales de justicia el volumen de trabajo que soportan en dichos órganos. Ahí tienen demasiado trabajo y con estos trámites nosotros pues ayudamos, ¿verdad? No solo nos ayudamos nosotros como profesionales, sino que ayudamos también a los juzgados para que se les quite la carga de trabajo que tienen. En este sentido, vamos a preguntarle a Rocío Quiroa, ¿qué opinó acerca del considerando 2? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Rocío. Bueno, yo lo que haciendo referencia a la importancia de la labor del notario, que ya se ha tratado incluso en congresos científicos, y bueno, yo lo tomé de la manera que cuando dice que se amplía el campo de aplicación, de alguna forma se le está dando más confianza al notario al permitírsele tramitar estos de jurisdicción voluntaria. Muy bien, mucho gusto, Rocío, gracias. En este sentido, ella hace una observación importante en relación a que yo el día de ayer les compartía el hecho de que en esos congresos latinoamericanos de notariado que se llevan a cabo, pues ahí es donde se han tratado los puntos en el sentido de indicar que Guatemala está evolucionado en este campo, ya que es uno de los pocos países del mundo en los cuales se nos permite a los notarios realizar ese tipo de trámites, jurisdicción voluntaria extrajudicial, es decir, fuera del órgano jurisdiccional. Porque bien entendido es que los trámites por ser de jurisdicción voluntaria no quiere decir que solo se van a llevar a cabo dentro de las notarías, sino que de hecho están plasmadas dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, algunos de los trámites, ya que son eminentemente judiciales, que es jurisdicción voluntaria judicial, y cuando se nos permite y se amplía el campo de trabajo para nosotros los notarios, se denomina jurisdicción voluntaria extrajudicial. Ahí es donde acertadamente nuestra compañera opina que en estos movimientos científicos y las reuniones que se hacen para poder ampliar el campo del notariado, no solo trata de perfeccionar y de crear nuevas figuras para apoyarnos como notarios y la seguridad jurídica del Estado, de los estados, ¿verdad? Porque eso es a nivel latinoamericano que se hace en los congresos, sino que también se observa que se amplía el campo de trabajo. Ya hablamos de que se descargan los juzgados y al mismo tiempo se amplía también la aplicación de esos procesos para que nosotros los notarios tengamos más trabajo, en palabras simples y palabras sencillas, ¿verdad? Vamos a escuchar a Jaime Rojas con el tercer considerando. ¿Qué opinión nos da? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo puse que, como bien sabemos, ¿verdad? Los notarios contienen la capacidad de garantir la autenticidad de hechos y actos narrados en documentos para que puedan tener validez jurídica. Y esto conlleva que pueden coadyuvar a los órganos jurisdiccionales sirviendo como una función de auxiliar judicial para la eficacia de los procesos. Muy bien, mucho gusto, Jaime, muchas gracias por su colaboración. Es un campo más que se abre para la aplicación de la fe pública. Cuando estudiamos las diferentes clases de fe que existían en fe pública, estudiamos también la fe pública judicial, ¿verdad? Y en este sentido se aprovecha la fe pública notarial para poder autenticar todos los actos que salen de la judicatura y que se aprovechan en base a la fe pública notarial para poder dar fe de los actos que se llevan a cabo y de lo solicitado por los particulares, ya que estudiamos que uno de los principios que tienen que existir, que tienen que dar vida a la jurisdicción voluntaria, va a ser la rogación, ¿verdad?
que en el momento que la rogación se da, entonces también podemos nosotros indicar que vamos a poder ser intermediarios, que vamos a poder dar forma, que vamos a poder tener la oportunidad de la convertibilidad, ya sea que si las personas tienen la manifestación de voluntad unánime, tratarlo en nuestras notarías y de lo contrario también lo podemos trasladar a lo que es la judicatura al ver que ya no hay ausencia de litis, sino que está en litigio, que comienzan a discutir. Entonces, cuando ya no hay unanimidad, es cuando se da lo que llamamos la transformación del proceso a la vía judicial. El último día que estudiamos, también se habló del otro considerando en la hoja de trabajo. 2 más nos hacen falta. ¿Quién quiere participar voluntariamente? Para no estarlo señalando. Está el otro considerando. Licenciada. ¿Quién quiere hablar? Yo. Elizabeth. Ah, sí, mucho gusto. Buenas noches. Mucho gusto, licenciada. Yo colocaba, por así decirle, ya habían pruebas de que los notarios hacían su trabajo bien hecho, ¿verdad? Al momento de que tramitan procesos sucesorios en forma extrajudicial y también autorizan matrimonios. Entonces, en vista de eso, se ve la necesidad de ampliar un poco más las regulaciones para que sea beneficioso para ambos lados, tanto para los organismos judiciales, para quitar un poco de carga, y para los notarios también para ampliar un poco su rango de trabajo. Así es. También ahí podemos hacer la observación y la anotación, que también a la par de la autorización de los matrimonios, también lo que dio inicio, la raíz de esto también fue las uniones de hecho, ¿verdad? Que también se nos permitió hacerlas. El último considerando, no sé quién quiera colaborar con la explicación. No sé si ahorita ya tiene su micrófono Cecilia, que le habíamos pedido. Ajá. No sé si me escucha. Sí, ahorita ya la escuchamos. Bueno, el último considerando es como dándole razonamiento a los anteriores, donde explica que por esos motivos se tuvo que crear como una ley que regulara a los actuarios en esa vía a los notarios para facilitarles su ¿cómo se podría decir? Su faccionamiento en esa área. El campo de trabajo. Ajá. Ajá, gracias, Cecilia. Dándole amplitud a lo que Cecilia está diciendo, vamos a retomar la clase precisamente donde ella dice que no solo se le facilita la celebración de actos de la vida civil a los notarios ampliando el campo, sino que también se nos permite que las personas particulares sean beneficiadas en el sentido de que pueden elegir si quieren el trámite de jurisdicción voluntaria judicial, que son en el juzgado, o el trámite voluntario, el trámite en la vía extrajudicial, que sería un proceso voluntario en la vía extrajudicial, de jurisdicción voluntaria en la vía extrajudicial, que son las que se llevan a cabo en la notaría. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de lo que es la ley en sí del decreto 54-77, porque es importante, ya que en las clases anteriores ya tuvimos la oportunidad de estudiar los principios fundamentales que se relacionan con lo que es la jurisdicción voluntaria. Y como principios fundamentales mencionamos, y les voy a recordar, que son el consentimiento unánime, las actuaciones y las resoluciones, la colaboración de las autoridades, la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, la inscripción en los registros y la remisión al Archivo General de Protocolos. Es menester recordar estos principios, los principios fundamentales, en el sentido de que la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria tiene dentro de sus artículos en forma específica estos principios. Porque si bien es cierto, hay algunos trámites de los que vamos a estudiar que están contemplados eminentemente en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero solo son 3. Los demás están aquí dentro de la ley específica y por eso esta ley cuando fue creada fue tomado en cuenta no solo los considerandos que hemos analizado,
sino que en el momento de decretarla también analizaron lo que son los principios, diciendo que los principios son los que le dan la raíz, el principio, da el inicio, da la fuente de lo que es la ley en sí. Entonces, al leer el título 1 de las disposiciones generales, capítulo único, dice la ley, todos tienen en sus manos su ley. Si no, por favor, tomémosla, porque vamos a comenzar a analizar los principios, los vamos a analizar en relación a los artículos de la ley, donde se encuentran, y vamos a comenzar anotando y haciendo algunas anotaciones y anotando antecedentes y explicando por qué es que aquí se encuentran situados lo que son los principios fundamentales que estudiamos en la doctrina y ahora nos pasamos a la ley específica. Porque si ustedes observan en su libro, ya está ahí, ya los comentamos, ya los explicamos, pero ahorita los vamos a aplicar específicamente en la ley. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que la doctrina está unida a lo que es la ley específica, porque eso es lo importante, que ustedes sepan localizarlo para que cuando comencemos con el trámite en sí de los procesos, vamos a ya entender por qué estos principios son la fuente de dichos procesos. Principios fundamentales, artículo 1. ¿Quién tiene a bien darle lectura al artículo 1? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Artículo número 1. Consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el respectivo arancel. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, aquí está de la mano el principio fundamental denominado consentimiento unánime. Todas las partes que van a dar origen a un proceso de jurisdicción voluntaria extrajudicial van a tener que dar su consentimiento en forma unánime. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que estar de acuerdo para que el trámite se realice en esa forma. Con uno que tenga discrepancia y que no se encuentre de acuerdo, entonces ya el trámite tendrá que ser remitido en ese momento por el notario a la judicatura correspondiente para que siga conociendo aquel órgano. Esto no quiere decir que usted deje de recibir sus honorarios de lo que se ha trabajado. Es decir, desde el momento que reciben el trámite, tenemos que hacer el convenio de los honorarios y tener en cuenta que en el momento que el trámite pueda pasar al juzgado por alguna divergencia, ustedes siempre tienen que tener el pago respectivo, ¿verdad?, de los honorarios correspondientes. No sé si alguien tiene alguna opinión acerca de este artículo, cómo lo unimos con los principios fundamentales que se leen en la doctrina. Como ven, la doctrina va de la mano y en esta ley específicamente se encuentra el primer principio. No sé si alguien tenga alguna duda o tenga alguna pregunta en relación a lo que hemos leído y a la explicación que se da. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Como una pregunta, ya cuando las personas ya no quieran, así que seguir con lo que está haciendo el notario, él lo va a remitir al tribunal correspondiente, como usted lo indica, ¿verdad? Entonces, ahí se tendría que terminar el proceso que se está iniciando o lo podrá retomar otro notario. En este caso, su pregunta es la siguiente. El proceso fue iniciado en su notaría, por ejemplo. Es un proceso de cambio de nombre. En este caso, son los padres de un niño que es menor de edad. Entonces, los padres dan su consentimiento unánime para que al menor, en representación ellos del menor de edad, le cambien el nombre.
Pero resulta que cuando ya usted ha hecho el acta inicial del trámite, dictó primera resolución del trámite, les notificó, usted publica los edictos en el diario oficial para que alguien que se sienta con interés se pronuncie, que se oponga al cambio de nombre. Y en ese momento usted nota que las partes ya no están de acuerdo, sino que los papás comienzan a discutir que el nombre que eligieron que va a ser el cambio que van a realizar del que el niño tiene inscrito, ya no les parece y se comienzan a discutir. Entonces es el notario el que decide que si hay litigio, que se están peleando las partes, se envía a un tribunal, que en este caso sería al juzgado de primera instancia del orden civil. Ahora bien, si son las partes las que ellos deciden que ese notario ya no continúe trabajando el expediente por X o Y razón, también ellos pueden decidir, pagan los honorarios al notario y pueden decidir que otro notario lo continúe. O sea, ahí hay dos cambios que se pueden realizar, ¿verdad? Ya sea que usted como notario lo pase a tribunal o que las partes de común acuerdo, con consentimiento unánime, decidan o pasarlo al juzgado por X razón o pasarlo a manos de otro notario. Sí se puede. Ese es el principio de convertibilidad, que es el que pueden anotar aquí también en el párrafo segundo, donde dice que si se presentare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá la acta al tribunal correspondiente. Podría ser que las partes decidieran ya no continuar, entonces cobran sus honorarios y le entregan el expediente para que otro notario lo retome. Ahí, ¿verdad? Entonces es el de convertibilidad. Se puede convertir a opción en judicial o en extrajudicial, o se puede pasar a otro notario. ¿Está bien la respuesta para usted, Lester? Sí, gracias. Vaya, ahí salieron de la duda, por si alguien no tenía la duda. Se amplió también más el campo en el sentido que a veces uno no pregunta porque no se le ocurre ese momento, ¿verdad? En el que tal vez las partes en su consentimiento, algo del notario, o por ejemplo, el notario que estaba llevando el expediente, en ese momento se vuelve electo el alcalde municipal de Jalapa. Quedamos en que él no va a poder ejercer el notariado. Entonces, definitivamente sus expedientes van a ser transferidos a otro notario, ¿verdad? O a la vía judicial, si así lo deciden las partes. Podría ser un caso, para no entrar en divergencia de que tal vez las partes ya no quieran por otra razón que el notario siga conociendo, ¿verdad? Vamos a pasar al artículo 2, actuaciones y resoluciones. En las actuaciones y resoluciones vamos a encontrar el principio importante en el sentido de que todas las actuaciones dentro de los procesos, no le estoy dando lectura al artículo, no, que lo estoy explicando. Todas las actuaciones dentro de cualquiera de los procesos que vamos a estudiar van a ser llevados por medio de actas notariales, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, que quiere decir que cada notario tiene la forma como redactar. No todos redactamos de la misma forma. Queda a discreción de cada uno la redacción, tomando en cuenta aquellos principios fundamentales, requisitos esenciales y todo aquello que ya nosotros sabemos del Código de Notariado, dando cumplimiento a la ley, ¿verdad? Luego dice que dentro de las resoluciones hay 2, 3 aspectos que son fundamentales que no pueden faltar. Dentro de la discrecionalidad está darle forma, pero hay 3 cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, dentro de las resoluciones, en el encabezado siempre va a ir la dirección de la notaría y el nombre del notario. Dentro de las resoluciones ya numeradas va a ir el fondo del asunto, o sea, de lo que se trata la resolución. Y luego va a haber que llevar también el requisito de lugar y fecha, y la resolución que se dicte queda en el fondo. Y por último, la firma y el sello del notario. Estas van a ser cuestiones de forma. Ahora, la discrecionalidad va a quedar dentro de lo que es la redacción. Van a haber 2 tipos de resoluciones. Ahí pueden ir anotando en el artículo 2. Van a haber primeras resoluciones
que son las resoluciones de trámite que van dentro del proceso, y van a haber resoluciones de fondo que son las resoluciones finales, la que le da finalización a un proceso. Es decir, que entre estas actuaciones van a haber actas notariales y dentro de las resoluciones van a haber dos tipos de resoluciones que aquí no están explicadas. Por eso las pueden poner aquí como anotación, que van a ser resoluciones de trámite y las resoluciones de fondo que van a ser las resoluciones finales. Al darle lectura podemos decir que todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, dice la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Estos son los llamados edictos. Cuando a ustedes les mencione yo dentro de los procesos los llamados edictos le llaman en los diarios cuando nosotros llevamos un edicto para su publicación, y es para sacar a la vista el trámite que se está llevando a cabo para resolver el asunto de que no haya una persona que se oponga o alguien que se sienta afectado y se pueda oponer al trámite, para que en ese momento se da lo del párrafo segundo del artículo 1, donde nosotros si recibimos la oposición dentro de por ese edicto, por esa publicación, tenemos que transformar nuestro trámite en judicial porque ya hay una persona que está en contra del trámite, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera, voy a continuar poniendo el ejemplo, si fuera el cambio de nombre, que se opusiera a que ese nombre que le van a poner a la criatura, pues es el nombre que le corresponde a él y le afectaría. Entonces él se puede oponer, ¿verdad?, a que se le ponga el mismo nombre. Y sería el juez el que determinaría si da lugar o no a esa oposición. ¿Hay alguna pregunta en relación a este artículo 2, en relación a lo que son las actuaciones y resoluciones, que es el segundo principio fundamental y se encuentra aquí en la Ley de Jurisdicción Voluntaria? Licenciada, disculpe, cuando usted mencionó las resoluciones de trámite, mencionó un nombre anterior a las resoluciones de trámite. Las resoluciones sería, por ejemplo, después del acta inicial, se dicta la primera resolución donde se le da trámite, se le nombra al proceso, luego se ordenan las fases que se van a desarrollar. A esa se le llama una resolución de trámite, donde dijimos que en la parte superior tiene que ir el nombre y la dirección de la notaría, tiene que llevar la redacción discrecional, la disposición que se dicte, que va a ser, por ejemplo, darle trámite, que van a haber publicaciones, que se va a citar para las partes para tal fecha, etcétera, etcétera. Y por último, fecha, lugar y firma del notario. Les decía que esa es una resolución de trámite. Ahora van a haber resoluciones de fondo, que son las resoluciones finales. Por ejemplo, cuando ya se ha terminado un trámite y no es de los mixtos donde nosotros pasamos el expediente al juzgado, sino que nosotros somos los que dictamos el auto resolutivo. En este caso, ese auto, por ejemplo, en el cambio de nombre otra vez, el auto lo dictamos nosotros los notarios y es donde esa resolución es una resolución final de fondo. Se le puede llamar resolución de fondo o resolución final. No le va a dar trámite a nada, sino que le va a dar finalización. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Sí, es que usted había mencionado que habían dos clases de resoluciones. Pero antes de mencionar resolución de trámite, le había dado otro nombre, así como la resolución de fondo. Usted me manifestó que era resolución de fondo o resolución final. Ah, sí, tal vez yo me había equivocado en la explicación anterior, pero ahorita sí creo que quedó claro, ¿verdad? Y aquí en el artículo 2 pueden poner ese tipo de resoluciones para que de una vez ustedes vayan en su mente organizando qué tipo de instrumentos son los que van a autorizar dentro de los procesos, dentro de los trámites que se van a llevar a cabo. Que son las actas notariales, que ustedes ya pueden hacer perfectamente, y van a hacer las resoluciones. ¿Qué manda? Usted anoche había mencionado de que los que pudieran tener un proceso. Yo busqué hoy uno y encontré una que decía una resolución revisando el proceso. Dice resolución de trámite. Es la primera.
Después del Ajá, acta, que del va acta des- de requerimiento. Notarial de requerimiento. Ujú. Después del acta notarial de requerimiento, cuando ustedes escuchen palabra acta notarial de requerimiento, va a ser la primera acta que se levanta dentro de todos los procesos. Es decir, si vamos a estudiar 12 procesos, los 12 van a tener un acta inicial de requerimiento, que es cuando las partes les solicitan el proceso y ustedes levantan el acta donde son requeridos por las personas para llevar a cabo el proceso. Segundo, el segundo folio siempre va a tener, o tercero, verá cuál que le corresponda, la primera resolución, que es la que está diciendo Ligia, que es la resolución de trámite, que es la que va a contener, no sé si le puede dar lectura a esa resolución para que todos comiencen a familiarizarse. Ella tiene un trámite de proceso sucesorio, no sé si es testamentario o es intestado. Es Testamentario extrajudicial. Entonces, léanos la resolución. Esa es una resolución de trámite, la primera resolución. Linda, la voy a leer tal y como yo la descargué, porque yo la... Sí, así quiero que la lea, porque así es como se hace, pues. Resolución de trámite, oficina del notario Rubén Darío González Reyes, Sexta Avenida, 0-60 de la zona 4, Gran Centro Comercial de la zona 4, Torre Profesional 1, segundo nivel. Oficinas 206 y 207 de esta ciudad capital, Guatemala, 13 de agosto del año 2013. El infrascrito notario, en vista del acta de requerimiento que antecede, resuelve. Primero, téngase por promovido el proceso sucesorio testamentario extrajudicial de la causante, y esta no tiene nombre. La causante es la persona que falleció. La persona fallecida. Sí. Se tienen por presentados los documentos relacionados descritos en el rito. Tercero, dese el aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Solicítense los informes respectivos a los registros de la propiedad de la zona central y al segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango del departamento de Tenango, si la causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Quinto, publíquese el edicto correspondiente en el diario oficial, citando a los que tengan interés en la mortual. Sexto, se señala para la Junta de Herederos la audiencia en septiembre del año 2013 a las 17 horas en mi sede notarial. Séptimo, se nombra judicialmente al señor X como administrador y representante legal de los bienes de la mortual de la causante, a quien se le hará saber el cargo en el recaído, para su aceptación, discernimiento y demás efectos legales. Octavo, practíquese avalúo fiscal y elabórese el inventario de bienes de la mortual, así como derechos, acciones y demás obligaciones. Noveno, oportunamente concédase audiencia a la Procuraduría General de la Nación, a quien se le tiene como parte posteriormente el auto declaratorio de herederos. Décimo, practíquese la liquidación fiscal del impuesto hereditario y extiéndase las certificaciones correspondientes para su posterior registro. Y onceavo, envíese el expediente del Archivo General de Protocolos para su conservación. Artículos 450, 453, 455, 456, 457, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 496, 497, 498, 503, 508 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 2 del decreto 7375 del Congreso de la República. Notifíquese. Y aparece la firma y sello del notario. Esa es la primera resolución dentro del trámite sucesorio testamentario, es ese, ¿verdad? El trámite sucesorio se encuentra dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, es jurisdicción voluntaria y se divide en dos, puede ser testamentario y puede ser intestado. Comiencen a tomar nota que es uno de los trámites que específicamente se encuentra dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese no está en el Decreto Ley 54-77, sino que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Las sucesiones, ¿verdad? Proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Y lo que Ligia acaba de leer es una resolución de trámite.
que es donde se desarrolla el trámite completo de lo que va a ser el proceso sucesorio. Ahí en esa resolución se señala todo lo que se va a realizar, las disposiciones que se van a tomar dentro del proceso en sí. Entonces, gracias Ligia, esa es una resolución de trámite. Esas son las resoluciones que van a aprender a hacer en su trabajo escrito. Las van a tener que hacer a mano y por eso es importante que las comiencen a coleccionar. ¿Qué manda? Yo estaba verificando en el Código Procesal Civil, en el artículo 450 se encuentra el objeto del proceso sucesorio. Entonces ahí explica como los incisos, ¿verdad? De qué es lo que debe contener este proceso. De cuál es lo que debe contener en el fondo de la resolución, de la primera resolución. Así es. Bien. Ahí le pueden poner también la anotación que la compañera Angie está haciendo, ya que ella se fue a su Código Procesal Civil y Mercantil y ahí comenzamos a darle forma a lo que es nuestro primer proceso, ¿verdad? Luego en el artículo 3 tenemos el principio fundamental denominado colaboración de las autoridades. Yo ya les explicaba que en la colaboración de las autoridades es cuando los notarios necesitamos que la autoridad nos colabore. Nosotros podemos pedir a los registros, podemos pedir a la Policía Nacional Civil, podemos pedir a una infinidad de instituciones, a la Procuraduría General de la Nación, podemos pedir al Juzgado de Niñez, infinidad de instituciones del Estado a donde nosotros los notarios podemos pedir colaboración. Y si se nos fuera negada la primera vez, tenemos 3 oportunidades para poder hacerlo. De lo contrario, tendríamos que acudir al órgano jurisdiccional para que sea él el que nos solicite el apremio correspondiente, o que en este caso se justifica con el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. Pueden anotarlo en el artículo 3. Los apremios, que uno es el apercibimiento, el otro es la multa y la otra es es conducirlo, ¿verdad? O sea, si no nos hacen la colaboración en forma voluntaria, entonces dice que a la tercera vez de no colaborarnos podremos acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción para el apremio requerido. Y ahí el fundamento es el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial, la que señala cuáles son el tipo de apremios que la ley nos faculta para poder solicitar ante el órgano jurisdiccional al no tener la colaboración de las autoridades. Voy a darle lectura así rapidito porque ese ya lo explicamos. ¿Quién interviene? Yo, Rocío. Ah, sí, Rocío. Me surgieron 2 dudas con los últimos artículos que leyó. Dígame. Cuando hablaba de las actuaciones, la última, la resolución final, puntos de jurisdicción voluntaria, ¿siempre va a ser un auto o puede terminar de otra manera? Puede terminar de 2 formas. Puede terminar por medio de un acta notarial. Fíjense que ahí, esa es una buena pregunta. Puede terminar por medio de un acta notarial o puede terminar por medio de un auto que le da la finalización. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Aquí tengo 2 ejemplos. También puede terminar por medio de una escritura pública. Entonces, le voy a dar los ejemplos. En un proceso de identificación de un tercero, que pronto vamos a explicar qué es, pero solo se lo voy a mencionar y puede tomar nota y cuando ya lo expliquemos y lo estudiemos, usted va a comprender mejor. En ese momento, el trámite culmina con un acta denominada de notoriedad. Es un acta. Por ejemplo, dentro de una subasta voluntaria, que es un trámite de jurisdicción voluntaria, va a terminar siempre con una escritura pública, porque ahí son bienes. Entonces, para poder hacer el traspaso de un inmueble, de un bien inmueble, siempre tiene que existir una escritura pública. Y la otra forma sería dictar un auto resolutivo. Por ejemplo, dentro del cambio de nombre, lo que se dicta es un auto, donde usted como notaria y autorizada por la ley, declara el cambio de nombre. Esa fue una muy buena pregunta, porque sí, eso se iba a explicar más adelante, pero de una vez aproveché.
¿Está bien? ¿Está satisfecha con esa respuesta? Sí, solo que también tengo una respecto al artículo 3. Ah, va, Como diga. que hay 3 oportunidades para hacer el requerimiento a las... De la pero colaboración. Sí, pero ¿existe algún plazo? Digamos, se hace el primer requerimiento, ¿hay algún plazo para hacer el segundo? Porque no cumplieron. No, no hay plazo. Ahí no. Ahí, fíjese que como los trámites de jurisdicción voluntaria se caracterizan por la celeridad. Los notarios tratamos la manera de hacerlo celérico, o sea, más rápido, precisamente porque es uno de los objetivos. Entonces, nosotros prudentemente podemos solicitarlo en un plazo que nosotros decidamos, siempre y cuando no sea retardado, sino que es celérico y no hay un plazo establecido por la ley. Lo que se establece aquí son las 3 veces, ¿verdad? Que una vez hayan sido pedidas las 3 veces y la autoridad no nos responde, entonces en ese momento podemos acudir para que un juez nos solicitar ante el juez que él nos lleve a cabo el trámite de los apremios, ¿verdad? Para poder nosotros prácticamente solicitar ante el juez una orden para que las autoridades colaboren por medio de los apremios de la ley del organismo judicial en el artículo 178. Hasta ahí le puedo explicar, no sé si quedó satisfecha. Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, con relación a eso, pasamos al artículo 4. No sé si Alba quiere leernos el número 4. Sí, Linda. Artículo 4. Audiencia al Ministerio Público. Ah, bueno, ahí vamos a empezar, vamos a suspender. Ahí, por favor, de una vez razonemos nuestro artículo, los que no lo tengamos ya en forma correcta, porque ahí la audiencia se le corre a la Procuraduría General de la Nación. Y vamos a anotar de una vez el decreto 25-97, que fue el que separó a la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público y le dio funciones específicas. Podemos poner unos paréntesis, unos paréntesis, o podemos testar, ¿verdad? Como quede mejor. Y podemos especificar que la audiencia es a la Procuraduría General de la Nación, tomando en cuenta que no todos los trámites de jurisdicción voluntarias van a tener inmersa esta audiencia. Y luego continúa, por favor, leyendo, Alba. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Ahí también vuelve a decir Ministerio Público, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a razonar, por favor, si testamos Ministerio Público y colocamos Procuraduría General de la Nación. Continúe, Alba, y perdón. El que deberá evacuarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Otra vez ahí hay que testar Ministerio Público, ajá. En los casos de duda o cuando lo estime necesario. Cuando la opinión de la Procuraduría General fuere adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Bueno, muchas gracias, Alba. Disculpe tanta interrupción, pero ahí en el artículo 4, en todas las partes donde está Ministerio Público, por favor tienen que testar para colocarle Procuraduría General de la Nación. Y también en la línea donde dice, en los casos que la ley disponga, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el que deberá evacuar en el término. También podemos usar la palabra plazo. En el plazo o el término sería válido para las respuestas correspondientes, ¿verdad? Porque a veces hay terminologías que se nos quedan
más rápido que otras. Dice que tenemos 3 días y si la opinión de la PGN, Procuraduría General de la Nación, fuera adversa y tuviera una oposición en relación al trámite que estamos llevando, entonces tendríamos previa notificación a nuestros clientes, a los interesados, tendríamos que enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Les quiero compartir una experiencia. Dentro de mi ejercicio profesional, que ya tengo más de 22 años, he tenido bastantes procesos de jurisdicción voluntaria. Cuando la Procuraduría General de la Nación da su opinión no favorable, porque lo que da es una opinión donde dice que es favorable o no favorable. A veces no hay necesidad de enviar el expediente a un tribunal, porque la Procuraduría General de la Nación no se opone o no ve algo anómalo, no ve algo que está mal hecho, sino que simplemente a veces los notarios cometemos algún error en algún acta o alguna comparecencia que al asesor que está en PGN no le parece, entonces ellos solicitan como previo a dar opinión favorable, se le solicita al notario y ellos opinan qué es lo que necesitan para que nosotros enmendemos algunos errores que hemos cometido. Ahora, cuando ellos observan una actuación o una resolución que definitivamente sea contra sensu, ¿verdad? Contra el derecho, entonces es cuando sí hay obligación de trasladar el expediente al juzgado correspondiente, pero de lo contrario es como cuando en los tribunales a nosotros nos ponen que previo a resolver solucionemos algo que se nos escapó por X o Y razón, como un error humano, error de forma, o a veces son cosas de fondo, pero que se pueden reparar, todos los errores que sean reparables, ¿verdad? Entonces, en este caso, a eso es que se refiere. ¿No tienen alguna otra duda aparte de las razones que hemos hecho en el artículo 4? Yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches. En este artículo de la audiencia a la PGN, en caso de que no diera audiencia, ¿verdad? En los 3 días que tiene plazo, aplica lo del artículo 3 sobre que se le debe llamar por 3 veces más y de lo contrario se acude al juez. Para que ordene que sí se nos corra la audiencia. Lo que bien. pasa Gracias. es que, sí, para las amonestaciones. Lo que pasa es que les voy a compartir la otra experiencia. El plazo es de 3 días, pero los expedientes en PGN a veces se tardan 8 días, 30 días, 3 meses. O sea, si es aquí en Jalapa es más rápido, pero cuando uno trabaja en la ciudad, la PGN está saturada, porque imagínense cuántos notarios y todos los municipios, ¿verdad? Porque no tienen delegaciones en todos los municipios. Entonces, aquí dice 3 días, pero realmente el plazo en que ellos resuelven no son 3 días. Y nosotros tenemos que estar yendo y solicitando verbalmente, pues, que se nos resuelva. Y lo tratan de hacer lo más pronto posible, pero casi siempre no son los 3 días. Aunque pudiéramos accionar muy bien su observación en relación a que esa es una de las colaboraciones que los notarios necesitamos y solicitamos a las autoridades. Muy bien. Gracias, licenciada. Y cuando sea Procuradora General de la Nación, aplique los plazos para que los notarios no tengamos problemas. Porque dentro de ustedes van a haber procuradores generales de la nación, procuradores de derechos humanos, van a haber diputados, van a haber ministros, van a haber cónsules. Y aunque les dé risa, así es. Su profesión les va a dar oportunidad para estar en cualquiera de esos puestos y van a ser autoridades. Entonces ahí se recuerdan cuando los notarios les pidan colaboración como autoridades. Traten de ser un poquito celéricos para ayudar, ¿verdad? Para que podamos cobrar pronto nuestros honorarios. Vamos a pasar al artículo 5, dice ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Aquí es donde está la conversión, el principio de convertibilidad que yo les menciono siempre.
Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también pueda tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, tomando en cuenta que los procesos que no vamos a ver, que no se encuentran dentro de esta ley, son solo 3, me parece, de los que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Luego vamos a hablar en este artículo, en el número 5, en relación al ámbito de aplicación, que dice que esta ley contiene lo que se va a poder aplicar, los procesos que aquí se encuentran en base a lo que dice esta ley, y también permite que realicemos los que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero en este sentido vamos a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil. Más que todo, yo les he manifestado desde el principio del curso que el Código Procesal Civil y Mercantil nos va a servir para coadyuvar o supletoriamente lo vamos a usar para completar algo que esta ley moderna no haya contemplado, porque el Código Procesal Civil y Mercantil tiene más amplio los procesos y tiene algunas cosas que a estos procesos les hacen falta. Entonces, la subsidiariedad la vamos a tener en ese código y es aquí donde el ámbito de aplicación y opción al trámite son 2 cosas. La aplicación va a ser de la ley específica y la opción al trámite va a ser lo que ya explicábamos cuando el compañero Cartagena hizo su pregunta, donde tomábamos en cuenta que podemos tener la opción, ya sea como comparecientes, de optar porque el trámite de jurisdicción voluntaria sea judicial, ya sea en la judicatura o extrajudicial con un notario, ¿verdad? Y que también se puede convertir en cualquier momento del proceso en cualquiera de las dos formas. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, dice el segundo párrafo, según lo estime conveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier momento, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente y en todo caso puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Aquí repite nuevamente que nosotros los honorarios los tenemos que cobrar siempre y cuando pues hayamos realizado algún trabajo y luego pues pasar el expediente sea con otro notario o al tribunal que corresponda. ¿Hay alguna pregunta en relación a esta lectura del artículo número 5? Fíjense que en el artículo, ¿quién quiere hablar? Le habla Ligia. ¿Ah, sí, Ligia? En el caso que dice, en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. No sé, ¿cómo se convertiría de judicial a notarial? De judicial a notarial. Por ejemplo, que el trámite lo inicien en la judicatura, porque así lo decidieron las partes, ¿verdad? Y como estaban peleando, entonces inician un proceso sucesorio en el juzgado. Pero resulta que cuando ya están en el juzgado por el exceso de trabajo que tienen ahí, ya lleva 3 años y el trámite pues va bien lento. Entonces los hermanos, y son 3 hermanos los que están procurando lo que es un proceso sucesorio intestado porque su papá y su mamá fallecieron y no dejaron testamento, entonces se ponen de acuerdo y deciden buscar a un notario y le solicitan al juzgado que les entregue el expediente para que se convierta en la vía notarial. Y entonces es así como el juez tiene que aceptar en base a la conversión y al principio de convertibilidad y al ámbito de aplicación a la ley y opción al trámite, a que ese trámite se traslade, salga de la judicatura con una resolución y sea entregado a un notario para que se convierta en extrajudicial. ¿Está satisfecha con la respuesta? Gracias, licenciada. Bueno, fíjense que aquí quiero regresar. ¿Qué manda? ¿Quién habla? Norma. Bueno, ese ejemplo que nos dio referente al cambio de nombre sería concordante con este artículo que estamos leyendo, ¿verdad? Que se pasa a un proceso judicial cuando las partes no están de acuerdo. Sería lo contrario. Con el cambio de nombre, ¿verdad? Ajá. Sería el contrario. O lo contrario. Ajá. Se traslada del juzgado a un notario, o al contrario censo se traslada de una notaría,
porque empiezan a discutir las partes y entonces ya no se da uno de los principios fundamentales que es la voluntad, ¿verdad? De que tiene que existir de las partes en forma unánime, entonces lo traslada usted como notaria al juzgado correspondiente. Ah, bueno, entonces sí, sería lo contrario. Sí, es lo contrario. Bueno, yo quiero regresar al artículo 4, donde se le corre la audiencia a la PGN. Ahí hay algo importante que quiero que anoten. Los procesos que no tienen contemplada esa audiencia, para que de una vez vayamos anotando y vayamos como familiarizándonos con los nombres de los procesos. En el artículo 4 existen algunos procesos específicos que no tienen contemplado dentro de su trámite correrle audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y dentro de los nombres tenemos el cambio de nombre. Ese es uno de los trámites que no se le corre audiencia a la PGN. Quiere decir que la PGN no lo revisa. Tenemos la identificación de tercero, que tampoco se le corre audiencia a la PGN, identificación de tercero. Tenemos la determinación de edad, que tampoco se le corre audiencia. Y el reconocimiento de preñez o parto. Y la subasta voluntaria. Esos son 5 procesos dentro de los cuales no existe la obligatoriedad de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación. De una vez los anotamos para no ir pasándonos cosas que son importantes y que les sirven para ir familiarizándose con los nombres. ¿Cómo dijo el último, licenciada? Les dije el cambio de nombre, identificación de tercero, la determinación de edad, les mencioné el reconocimiento de preñez y parto y les mencioné también la subasta voluntaria. Gracias. Luego el número 5, que es el ámbito de aplicación a la ley y opción al trámite, pues tenemos que el decreto ley 5477 sería el ámbito de aplicación de la ley con sus artículos en sí. Y tenemos el principio de convertibilidad ahí. Y luego tenemos en forma específica los trámites que están plasmados dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, que son 3. Están los procesos sucesorios, que pueden ser tratados, esa razón va en el número 5. Los procesos sucesorios que pueden ser tratados como testamentarios o intestados. Si hay testamento, pues se llama testamentario, y si no hay testamento, se llama intestado. Ya Ligia nos tuvo a bien dar lectura a una resolución de trámite de un proceso sucesorio. Y tenemos la identificación de tercero, que está también plasmado en el Código Procesal Civil y Mercantil. La subasta voluntaria. Esos están específicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, están los que están aquí en el 54-77 y los que les acabo de mencionar que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Luego le vamos a dar lectura al artículo número 6, que dice que es la inscripción en los registros. Y después de la lectura, vamos a ver en qué forma podemos los notarios enviar a los registros nuestras resoluciones finales. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos, de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución. Nosotros como notarios podemos certificar las resoluciones finales, o fotocopia o fotostática autenticada de la misma, dice. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Y así es como se pueden mandar estas resoluciones finales a los registros correspondientes. En este caso, el día de hoy, yo les había pedido que consiguieran un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. En este caso, dentro de esos procesos, se pueden incluir bienes inmuebles, bienes muebles registrables, menajes de casa, joyas, legados, todo tipo de propiedad, ¿verdad?
Entonces, cada cosa va a tener su registro. Por ejemplo, si son bienes inmuebles, pues esta certificación, esta copia certificada, el primer testimonio de la orden, se va a mandar al Registro General de la Propiedad de la zona central o del segundo registro. Ahora bien, si fueran, por ejemplo, actos de la vida civil, donde fuera un reconocimiento, por ejemplo, por un testamento, un reconocimiento de una persona como hijo dentro de un testamento, que sí se puede, tendría que ser al Registro Nacional de las Personas, RENAP, ¿verdad? Y dice que se puede hacer en esas tres formas. Se puede certificar, se puede sacar fotostática o fotocopia y se puede autenticar por el mismo notario, o se puede transcribir, también transcribirlo y certificarlo, ¿verdad? Estas son las formas como se envían al registro. Y como último y no menos importante, principio fundamental, tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos con el objeto de la conservación, de la microfilmación y de la reproducción, y dando con esto énfasis a la publicidad de los actos que se llevan a cabo. No hay plazo para enviarlo. Cuando se termine el expediente, tenemos que enviarlo. El único trámite, el único proceso que sí tiene plazo es el de rectificación de área, donde se contempla dentro de la ley específica que tenemos 45 días para enviarlo, y si no, tenemos una multa de 25 quetzales. Entonces, es así como hemos dado lectura a los primeros 7 artículos de nuestra ley específica en el ámbito de aplicación de la misma, y hemos desarrollado lo que son los principios fundamentales que van a ser los que nos van a regir dentro de este curso, que va a ser el realizar por lo menos 12 trámites de los que tenemos a la mano para poder aprenderlos y poder desarrollarlos dentro de nuestro ejercicio profesional y dentro de nuestras notarías. No sé, ahorita venía una explicación, pero ya Rocío preguntó cuáles eran las formas en las cuales podría terminar un proceso de jurisdicción voluntaria. Se explicó que era por medio de un acta, por medio de escrituras, por medio de auto. También existe la explicación que estos principios se encuentran inmersos dentro de estos 7 artículos. El expediente que no se deposita en el Archivo General de Protocolos es el del trámite de la ausencia, en virtud de que el trámite de ausencia es un trámite mixto y el que resuelve es el tribunal. Entonces, como la resolución final es de tribunales, ese trámite no se envía, ese proceso no se envía al Archivo General de Protocolos, sino que se queda en el Archivo General de Tribunales, donde corresponden las copias en duplicado que quedan en los tribunales, ¿verdad? Ese sería una de las explicaciones, que hay uno de los trámites de los cuales no tiene la obligación de aplicársele el artículo número 7, que es remitir el expediente al archivo de protocolos para su conservación y posterior reproducción. Y tenemos, no sé si dejara eso para la próxima clase, que ya va a ser enumerar los trámites que vamos a... Les había mencionado los trámites específicos que se encuentran dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso ya se los expliqué, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar como último punto el enumerar los trámites que vamos a realizar dentro del curso. Va a ser el día lunes. Y para el día lunes quiero dejar un ejercicio que va a ser el de redactar el acta inicial de un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. El acta inicial. Y van a redactar la primera resolución, que va a ser una resolución de trámite
con su respectiva notificación a las partes. Esa va a ser la tarea para el día lunes. El día lunes, cuando iniciemos la clase, voy a tener a bien señalar a qué persona se le va a dar la palabra para que nos explique y nos diga cómo redactó su acta inicial, su primera resolución y la notificación correspondiente dentro de un trámite de un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, el que ustedes elijan. Y ahí vamos a comenzar a hacer nuestra primera práctica y lo hacen a mano y bien bonito porque ya van a comenzar a conformar sus procesos. Ahí se recuerdan que tienen que aplicar todos los conocimientos que ya hemos adquirido en relación a lo que son los testados, los entrelineados, las adiciones, no se aceptan tachones, no se aceptan abreviaturas, así como hemos aprendido, ¿verdad? Todos los elementos esenciales y principales y especiales y todo lo que tiene el Código de Notariado. Tienen que tener a la mano sus actas notariales y todo lo que tenían para aprendizaje de las mismas para poder aplicarlas en este sentido para que sea no perfecta, pero lo mejor posible. Es de esta forma como voy a dar por terminada la clase del día de hoy. Y los espero en la próxima clase. Espero no tengan dudas. Si tienen alguna duda, alguna recomendación, aclaración o rectificación en relación a mi exposición, la pueden hacer con libertad en la próxima clase o en nuestro grupo de WhatsApp. Ha sido un gusto atenderlos y los espero para el próximo lunes. Los quiero mucho y cuídense. Gracias, Lita. Buenas noches. Gracias, Lita. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.